ese momento se monta en el carro, me pregunta que con quién estoy hablando, le explico que con mi amiga, cuelgo la llamada con mi amiga y allí lo noté bastante alterado. Y llamó a uno de sus amigos y le dice, acompáñame a llevarla. Bueno, yo pensé que iba a ser mejor porque estando solos, pensé que no iba a discutir conmigo por cualquier razón o por haberme encontrado hablando por teléfono con una amiga. Eh, Él se mostraba bastante alterado, bastante extraño y, y yo trataba solamente de enfocarme en que todo saliera bien, en hablar del viaje y trataba de olvidarlo de esas jeringas, pero no podía porque no entendía que era eso. Yo lo conocía como una persona sana, no entendía por qué tenía inyecciones allí y pastillas sin identificación. Total es que él, al verme tan nerviosa, empieza a decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú estás muy rara. ¿Con quién estabas hablando? Seguro estabas hablando con un hombre. Yo digo, ay, por Dios, estaba hablando con mi amiga, no sé qué. Y al yo no poder calmarlo y entre mis nervios, yo le digo que si hay cosas de él que él no me ha contado. Y me dice que no, se empezó a acalorar, me empezó a gritar, me dijo que yo estaba loca, que de dónde sacaba eso, que qué cosas. Eh, Empezó a insultarme y, y yo solamente estaba pues tratando de llegar sana y salva a casa y poder llamar a alguien, a mi mamá, a mi amiga y contarles lo sucedido. Pero bueno, en ese momento, cuando me empieza a insultar, yo le digo a su amigo, hey, cálmalo, por favor, habla con él, dile que no se comporte así. Bueno, pero su amigo estaba como en otro mundo, básicamente como que no estuviera en el carro, ignoraba toda la situación, no hacía nada. Cuando me empieza a gritar e insultar, le dije, tú te comportas así porque usas drogas, yo quiero que seas honesto conmigo. Bueno, más vale que no, se puso peor, me dijo que me pasaba, que de donde yo sacaba eso, me empezó a mover así, como a estremecer el hombro. Y yo le digo, no, déjame en paz, no me toques, yo no te estoy tocando, yo solo te hice una pregunta, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te pones así? Bueno, más vale que nunca le hubiese dicho eso. En ese momento me empezó a tratar de forcejear la cabeza para golpearme con el tablero. Eh, y yo estaba así como defendiéndome, él estaba manejando. Al final, como no sé, se me tensó algo acá y él logró hacerlo y empezó, me golpeó así contra el tablero, la frente. Era un carro pequeño y, y ahí yo le dije, no me vas a ver más nunca, esto se acabó, estás loco, ¿cómo se te ocurre haberme pegado? No quiero saber nada de ti, me tienes harta. Bueno, me decía, ah, sí, no vas a ver nada de ti, ya vas a ver, ya vas a ver. Y allí se puso más violento. Yo solamente estaba así tratando de cubrirme y, y en ese momento cuando vi que de verdad no iba a detener el carro y que la cosa se estaba poniendo peor y que el amigo no me iba a poder ayudar, se me ocurre sacar el celular para llamar a la policía. Cuando ve que saco el celular y voy a llamar, me dice, ¿a quién vas a llamar? Me gritaba. Y yo le dije a la policía, párate, déjame salir. Y agarró el teléfono y me lo estalló contra el suelo. Se le salió la batería en ese teléfono. En ese momento los teléfonos tenían batería. Y, y bueno, me empezó a golpear más fuerte. Me agarró la cabeza así como con mucha fuerza por el cabello y empezó a meter mi frente contra el tablero. Una y otra vez así y ya no tenía fuerzas para defenderme. Entonces lo que traté fue como de mover el volante y, y bueno, hacerlo chocar obviamente para poder bajarme.
porque le decía que se parara y me decía que no. Al final cruzó rápidamente hacia una calle bien oscura y en ese momento empezó a quitarme el cinturón de seguridad que yo lo tenía colocado, me lo quitó, me lo soltó y yo solamente trataba de moverle el volante para que parara. Allí, con una sola mano, abrió la puerta y me arrojó del carro en movimiento. Esa es la historia. Un poco más adelante, arrojó mi cartera y mi celular. Bueno, por supuesto quedé un poco aturdida ya de los golpes, del movimiento y cuando ya me pude levantar del piso, después que di unas cuantas vueltas, me levanto del piso y digo, Dios mío, ¿dónde estoy? Estaba un poco aturdida. Lo cierto es que me paré, me dio miedo que volviera, que regresara y que tratara de atropellarme, obviamente. Fue lo primero que pensé. En ese momento empiezo a caminar hacia la avenida y consigo mi cartera, consigo el celular en pedazos. La cartera tenía cosas regadas, empiezo a recoger todo y camino. Casualmente, como a cuadra y media, quedaba la policía de allí de la ciudad, que había sí, era la policía completamente. No era un módulo, era la policía. Y supongo que me lanzó antes porque era vía la casa. Y si yo llegaba quizás a pasar cerca de la policía, a lo mejor me lanzaba yo, no lo sé, no sé qué pudo haber pensado, pero sí me dejó en una calle bien oscura. Y entré a la policía así como estaba, puse la denuncia. La verdad es que los policías fueron bastante machistas. Dijeron que era una discusión de pareja, me preguntaron qué relación tenía con el sujeto, le dije que éramos novios. Dijeron que tenían que hacer un examen médico forense, que tenía que ir al siguiente día a la PTJ, lo que se llamaba antes el 6CPC. Bueno, y me llevaron a la casa en la patrulla. Ya mi casa quedaba bastante cerca, quedaba como a 4 cuadras. Me llevaron a la casa y allí empezó el momento más oscuro de mi vida. Yo sentía, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? No lo merezco. El dolor que sentía emocionalmente era muchísimo más fuerte que el dolor físico. El dolor físico era muy superficial en comparación al dolor emocional de haber sido humillada de esa manera. Llegué, me monté yo vivía en un apartamento sola, me senté en la ventana de la cocina y bueno, me juzgaba, me culpaba por lo sucedido. Pensé en lanzarme porque decía que no podía ser, que eso me había pasado a mí, que él a lo mejor iba a volver, porque yo le dije que lo iba a denunciar, que a lo mejor volvía y me hacía algo peor. Estaba bastante traumatizada. Lo cierto es que ese fue el momento más oscuro de mi vida, cuando yo pensé en lanzarme de la ventana de mi casa para no darle esa vergüenza a mis padres de contarles lo que me había pasado. Afortunadamente, cuando empecé a pensar en mis padres, fue exactamente donde Dios vino a mí y me hizo entrar en razón y me hizo volver. Después de un par de horas llorando como loca en esa ventana, con los pies hacia afuera, dispuesta a todo, pensé que mis padres eran más importantes, que Dios todavía me sostenía, y ese fue el momento más oscuro de toda mi vida.